Ahora dejaré un video más su canal de El Sorprendente sobre estudiantes más idiotas atrapados haciendo trampa. Así dice que sí. Este video está grabado en Twitch como YouTube. Así que síganme en YouTube y Twitch si quieres. No, acá están las máquinas que recién están abajo de este video. O acá están los enlaces si quieres, unirte al server si quieres. Oh no, yo fui eso. Ah, que no. Eso vamos a verlo. ¡Chao! Un examen hasta escalar desde usar un brazo falso en un examen hasta escalar paredes como un James Bond borracho. No mames. Algunos estudiantes son infinitamente creativos y estúpidos cuando se trata de intentar copiar en los exámenes. Aquí están los peores infractores. Empiezan con estupideces y acaban convirtiéndose en casos increíbles con consecuencias nacionales. No mames, güey. Sus uñas. Sácale. ¿Qué pedo? ¡Qué asco! Este estudiante estaba en medio de su examen de medicina cuando un equipo de inspección sorpresa llegó al lugar y registró a todos los presentes en la sala. Aunque no detectaron de inmediato el dispositivo en miniatura que llevaba en la oreja, el teléfono móvil escondido en el bolsillo trasero de este cabeza hueca sí les llamó la atención. Cuando se dieron cuenta de que estaba conectado a algún tipo de dispositivo Bluetooth, se acabó la historia. El escándalo tuvo lugar en 2022, en la Facultad de Medicina de Indore, India, después de que el estudiante desesperado reprobara repetidamente su examen de medicina general. Se inició una investigación y se reveló que el dispositivo era una especie de micrófono altavoz, que digo, sí, es feo. Primero es feo que te repruebes tanto, pero permitía a alguien del otro lado darle las respuestas. Sorprendentemente se lo había implantado quirúrgicamente en la oreja a un cirujano de emergencias médicas. Pero no sé si estaban relacionados con la escuela o no. A pesar de ganarse la ira de los examinadores y de que le confiscaran la hoja de respuestas, otros estudiantes quedaron impresionados. Uno de ellos dijo, creo que se ha ganado el título. Pero cada semana surgen sitios web que se dirigen abiertamente a los estudiantes, anunciando innovadores dispositivos de alta tecnología para hacer trampas que no requieren cirugía. Por ejemplo, esta obra maestra moderna. Una gorra con auriculares de conducción ósea ocultos, anunciada en línea por solo $80. Los auriculares de conducción ósea pueden evitar el tímpano por completo, transmitiendo las vibraciones sonoras directamente a través de los pómulos hasta el oído interno. Y como la gorra tiene Bluetooth, se puede conectar a tu teléfono para que alguien pueda llamarte y darte las respuestas sin que nadie más... amigo, sácate la gorra. O al menos esa es la idea. En realidad, ningún buen examinador te dejará entrar con tu gorra intentando parecer genial. Pero en septiembre de 2021, 10 estudiantes intentaron hacer trampa usando sandalias. ¿What? Sí, estaban equipadas con dispositivos Bluetooth en la suela que podían recibir llamadas y transmitirlas a pequeños receptores en sus oídos. Lo más insólito, costaban 600,000 rupias, es decir, $6,800. Disculpa, cuando yo era estudiante apenas podía permitirme unas empanaditas. ¿Alguna vez has arriesgado tu vida para aprobar un examen? Porque en VR India, en 2015, estudiantes y algunos padres llevaron el fraude a un nivel más alto. Y lo digo literalmente. ¿Por qué? No entiendo. Este debe ser el método de trampa más descarado, valiente y a la vez estúpido jamás grabado en cámara. Este grupo de imitadores de Spider-Man escalaba las paredes de la escuela a plena luz del día para repartir hojas de respuestas por las ventanas mientras los funcionarios, la policía e incluso el noticiero vespertino observaban el desarrollo de los acontecimientos. ¡Santo cielo! Algunos policías incluso fueron acusados de aceptar sobornos para hacerse la vista gorda. ¿El costo? Más de 700 estudiantes fueron expulsados por fraude flagrante. Y casi 300 padres fueron arrestados en total, con castigos que van desde multas de 200 rupias o $36 hasta la cárcel. ¿No es la forma más mafiosa de acabar en prisión? Imagina explicarle al miembro de la pandilla con el que compartes la celda. Sí, estaba trepando una pared para darle a mi amigo una copia del teorema de Pitágoras. ¡Qué tonto! Claro, las imágenes son graciosas, pero la desesperación es real. En India, los padres presionan muchísimo a sus hijos para que tengan un buen rendimiento académico. Así que no es de extrañar que tanto estudiantes como padres arriesguen la vida por un examen. Aún así, creo que la frase subir la escalera del éxito se ha interpretado demasiado literalmente. En 2019, un estudiante canadiense con conocimientos de tecnología reveló un plan genial que se le había ocurrido en el instituto.
Había vaciado 2 bolígrafos y los había llenado con pilas minúsculas y un vibrador del tamaño de la uña de un meñique. ¿Por qué? Para darle uno a su amigo y usarlos para enviarle señales en código Morse desde el otro lado de la habitación. Unos clics y ¡boom! Mensaje enviado. Increíblemente funcionó, al menos durante 2 años. Solo que esos tontos olvidaron un detalle diminuto. Los vibradores hacen ruido. Sí, un día su amigo dejó el bolígrafo sobre el escritorio justo cuando empezó a vibrar, y el ruido fue tan fuerte que fueron descubiertos al instante. Y esto es lo peor. Como si aprenderse cada punto y raya no fuera suficiente, ninguno de los estudiantes necesitaba copiar. Con un promedio de calificaciones casi perfecto de 3.9 sobre 4, ya eran los mejores de la clase. Lo hicieron porque estaban aburridos. ¿Alguna vez te ha ido tan bien en la escuela que te has preguntado ¿cómo puedo arruinar mis calificaciones por completo? ¿No? Yo tampoco. A pesar de tener la falta académica estampada en su expediente académico, este estudiante confiaba en que no perjudicaría sus perspectivas laborales. Según él, podría simplemente mentir y decir que fue un malentendido. Bueno, qué idiota. Este estudiante tonto pensó que podría salirse con la suya con el descarado truco con la botella de agua. Es decir, creó cuidadosamente una hoja de trampa disfrazada de etiqueta nutricional y la pegó en el exterior de la botella a plena vista. Durante 20 minutos, un asistente de profesor lo observó con recelo, mientras jugaba a girar la botella como si le fuera la vida en ello antes de quitársela. Y ups, allí quedó expuesta. 10 de 10 por creatividad, 0 de 10 en ejecución. Al menos este tipo fue lo suficientemente listo como para escribir sus notas en el interior de la etiqueta antes de volver a pegarla. Pero si pensabas que fueron tontos... Hay que tener una manía para esconder la respuesta, sí, boludo, no, man. Espera oír hablar de este próximo genio, porque nada dice futuro abogado como que te pillen copiando de un libro de leyes. Sí, has oído bien. En 2017, un estudiante de Derecho culpable en Londres pensó que era una idea brillante introducir 24 páginas de apuntes con tinta invisible en un examen, dentro de un libro de leyes. ¡Qué ironía! Sí, el examen permitía libros de texto, pero no la linterna ultravioleta que sacó del bolsillo. Un destello de luz y ¡zas! Esas notas no autorizadas brillaron con la misma intensidad que sus posibilidades de convertirse en juez se desvanecían. Cómo una aspirante a abogada creía que se libraría de una táctica tan obvia es un misterio para mí. Vista por sus compañeros y el supervisor, la detuvieron en el acto. Le pusieron un reprobado en todos sus módulos y le retuvieron el libro como prueba. Y escucha esto, aún así tuvo la audacia de apelar ante la oficina del adjudicador independiente del Reino Unido, alegando una sanción injusta. Increíble. Perdió el caso, por supuesto. Pero al menos intentó ser astuta. Otra estudiante se mantuvo al estilo clásico con el papel y los bolígrafos, pero eligió un escondite muy cuestionable. Garabateaba notas en trozos de papel y se los deslizaba por las medias. Claro, eso podría haber engañado a algunos, pero no hay nada que demuestre totalmente inocente en levantarse la falda constantemente en medio del examen mientras el examinador observa. A esta ingenua la atraparon rápidamente. Y esperemos que no haya sido un rotulador permanente, porque si no, habría quedado mal con el profesor y se habría convertido en una pizarra humana. Un momento, eso es exactamente lo que le pasó a este chico. Un usuario de Reddit ya borrado publicó en 2019 cómo su suegra profesora... Eso es exactamente lo que le pasó a este chico. Un usuario de Reddit ya borrado publicó en 2019 cómo su suegra profesora vio a un imbécil que había garabateado todos sus apuntes boca abajo en su estómago, con tinta permanente. El estudiante nervioso se dio cuenta cuando empezó a sudar por la ropa y se levantó la camiseta para leer los apuntes. Vaya, simplemente suspender habría sido mucho menos vergonzoso a estas alturas. Aquí tenemos a otro estudiante de Derecho que decidió que escribir apuntes en papel era demasiado convencional. En cambio, se volvió un Picasso total con bolígrafos. Mal, amigo. Mal. Sí, son re Picasso. ¿Cómo? Eso sí es re imposible ponerlo. Anotar todo con bolígrafo, sí, mal. Con una aguja, este chico grabó minúsculas notas en 11 bolígrafos y los escondió en el bolsillo de su camisa. Man, amigo, hacer letras chiquitas así nomás, eso sí es una misión imposible. Cada uno cuidadosamente numerado para diferentes lecciones. Vaya, eso es compromiso. ¿Y cuál era la clase? Solo Derecho Procesal Penal. Vamos, eso es como plagiar una novela para una clase de escritura creativa. What the fuck? En 2017, la profesora Yolanda De Lucci confiscó los bolígrafos a uno de sus estudiantes de la Universidad de Málaga. 2 años después, compartió una foto de la ayuda ilegal para el estudio en Twitter.
El propio culpable dijo que solo tuvo que cambiar la mina de grafito de un portaminas por una aguja, y a partir de ahí fue súper fácil. De hecho, alguien incluso respondió con sus propias creaciones. Lamentablemente, la impresionante artesanía no cambió el hecho de que lo atraparan tras ser visto cambiando de bolígrafo demasiadas veces. Y suspendió la asignatura. Incriminado. Tuvo que repetir el año completo de su curso otra vez. Además, otros estudiantes estaban furiosos con él, así que la escuela empezó a recibir denuncias anónimas sobre otros tramposos. Sí, por si aún no lo habías notado, hacer trampa no es tan raro como podrías pensar. Según el Centro Internacional para la Integridad Académica, un impresionante 60% de los estudiantes universitarios han admitido haber hecho trampa de alguna forma. Una locura, ¿verdad? Y no es solo algo moderno. En la China imperial, allá por el año 605 después de Cristo, los niños se volvían muy creativos. ¿Por qué? Los estudiantes con más aspiraciones no se presentaban a los típicos exámenes preuniversitarios. No, se enfrentaban a los legendarios exámenes Keju, que decidían quiénes eran seleccionados. Yo vi noticias de esto, de los chicos de ahí, de Asia, amigo, pobre. Tienen que estudiar y seguir, amigo, y tienen que proponer un examen tan difícil, para ser funcionarios estatales del imperio. Así que sin presión. El plan de estudio se centraba en los clásicos confucianos, la estrategia militar y un montón de temas interesantes como los impuestos. Por lo que los estudiantes se dedicaban a aprender el arte de dominar la trampa. Imagina pequeños pergaminos ocultos en túnicas, escritos con una escritura casi microscópica y conjuntos de ropa interior enteros cubiertos de texto que los estudiantes revisaban. Incluso los pollos al vapor a veces servían como escondites comestibles para la trampa. Una forma completamente nueva de digerir los deberes. Una pieza de seda amarillenta conservada en el Museo de Nanjing mide aproximadamente 15 por 74 centímetros, repleta no de uno ni dos, sino de 11 ensayos con una caligrafía diminuta, y habría sido doblada en un intrincado origami para escabullirla a escondidas en un examen. Le das la vuelta y listo. Solo un único carácter confuciano, Ji, que significa rectitud. Al menos tenían sentido del humor. Sí. Las consecuencias de ser descubierto copiando en los exámenes Keju eran notoriamente más severas que tener que repetir el año. Uno de los casos más infames es el de Tang Jing, un famoso poeta y artista, y su amigo Xu Jing. En 1499 supuestamente sobornaron a un funcionario, Chen Minzheng, para obtener respuestas antes de presentarse al examen imperial. ¿Cómo los descubrieron? Bueno, mientras una pregunta dejaba a todos los demás estudiantes completamente perplejos, este par sospechosamente obtuvo excelentes respuestas. En lugar de ser aceptados amablemente en la corte como funcionarios de alto rango, fueron sometidos a un brutal interrogatorio hasta que confesaron. Luego fueron despojados de sus títulos y finalmente exiliados. Vaya, y mientras Tang Jing continuó creando arte y poesía de prestigio en soledad, Xu Jing pasó el resto de su vida en la miseria esperando un indulto antes de morir con tan solo 35 años. Moraleja de la historia: no engañes a tu examinador la mañana antes de los exámenes imperiales. De vuelta a la época actual, este dúo poco dinámico de la Universidad de Kentucky tramó lo contrario de un elaborado plan para hacer trampa. En 2017, Henry Lynch II y Troy Kiptooth fueron atrapados, literalmente arrastrándose por los conductos de aire para robar exámenes. Misión imposible menos lo posible. Alrededor de las 2 de la madrugada de un miércoles, Lynch, de 21 años, entró por los conductos del techo de su edificio escolar. Se dejó caer en el aula de su profesor de estadística, el señor Kane, le abrió la puerta a su amigo y se pusieron manos a la obra. El crimen perfecto, ¿verdad? No exactamente. Habían olvidado una cosa: ver si el señor Kane seguía allí. En cuestión de minutos, el profesor regresó, encontró la puerta del despacho bloqueada y amenazó con llamar a la policía. Resultó que había estado trabajando hasta tarde. Los dos ladrones salieron inmediatamente de la habitación como zorros atrapados en un contenedor de basura, lo que permitió a Kane ver bien sus caras. Increíble. Para colmo, Lynch se jactó después de haber hecho exactamente lo mismo a principios del semestre y haberlo logrado. Considerando que Tom Cruise logró salirse con la suya en 8 misiones imposibles, no creo que estos dos le hubieran impresionado. El dúo fue acusado de robo de tercer grado, lo que en mi opinión parece bastante severo. Un compañero estuvo de acuerdo conmigo, argumentando que deberían haberlo obligado a presentar el examen 3 veces. Pero sinceramente, para un trabajo de estadística, ese podría haber sido un peor castigo. Hemos estado hablando de estudiantes que hacen trampa para sí mismos, pero ¿qué hay de un estudiante que hace trampa para docenas de desconocidos?
conoce a Wang Li-kun, el estudiante de posgrado chino de 27 años, residente en Kioto, Japón, que creía estar dirigiendo una especie de operación al estilo de Ocean's 11. En mayo de 2025, Li-kun fue arrestado por tercera vez en 6 meses. Su delito, un audaz intento de burlar los ultracompetitivos exámenes TOEIC de Japón, el estándar de oro para las pruebas de inglés. Ya lo habían arrestado por hacerse pasar por un candidato para hacer trampa en febrero y marzo, pero esta vez decidió ir un paso más allá. Li-kun había intentado infiltrarse en una sala de exámenes con gafas inteligentes, con cámaras integradas y una máscara con una antena oculta y un micrófono Bluetooth de 1.5 pulgadas para murmurar respuestas a otros examinandos corruptos. Pero después de que una mujer sentada junto a Wang se quejara de que un ruido la molestaba, los examinadores sospecharon y finalmente descubrieron el método ilícito de Wang. Su posterior arresto desencadenó una investigación exhaustiva que destapó una floreciente red clandestina de fraudes que nadie había previsto. Li-kun no trabajaba solo. Antes del examen había formado parte de un colectivo chino que anunciaba servicios de trampa a estudiantes con dificultades en internet. Un sitio web gestionado por el colectivo contenía un código QR que al escanearlo daba acceso a una aplicación de mensajería cifrada. Desde allí los aspirantes a tramposos podían chatear con representantes y en última instancia optar por enviarles dinero a cambio de uno de 2 servicios de fraude. En la primera opción más cara, los estudiantes pagaban $8,200 para que alguien se hiciera pasar por ellos al realizar el examen. En la segunda opción podían pagar aproximadamente la mitad para inscribirse en el programa de gafas y auriculares inteligentes. Un rastro digital de mensajes que se remonta a 2 años atrás mostraba a Li-kun explicando a los estudiantes matriculados cómo usar pequeños auriculares y dispositivos de retransmisión y proporcionando un video de 40 minutos con más instrucciones. Incluso se aseguró de que los estudiantes estuvieran dentro del alcance de Bluetooth de su alimentador de respuestas, dándoles su dirección. El sistema de asignación de asientos de Japón coloca a los estudiantes que viven cerca unos de otros a las mismas salas de examen. Así, después de registrarse con una dirección cercana a la de Li-kun, todos entraban en la misma sala. Luego Li-kun tomaba fotos de los exámenes con sus gafas y se las enviaba a sus cómplices fuera de la sala para que le dijeran las respuestas correctas, las cuales él transmitía a los estudiantes. Finalmente se reveló que Li-kun había intentado ayudar a más de 800 personas a aprobar el examen, y muchos fueron descubiertos por escribir tontamente su dirección exacta en lugar de una cercana. Las consecuencias fueron graves. A todos los candidatos involucrados se les prohibió realizar el examen durante 5 años, y sus calificaciones fueron borradas retroactivamente. Los ciudadanos japoneses estaban furiosos, y el incidente desató una ola de comentarios xenófobos hacia los estudiantes chinos en Japón, dejando un horrible sabor a esta historia ya de por sí amarga. Aunque al momento de grabar este video Li-kun no había sido sentenciado, es difícil imaginar que salga bien librado. ¿Y qué hay del misterioso grupo de tramposos? Que yo sepa siguen prófugos. No recomiendo contactarlos. ¿Te interesan las mejores herramientas para hacer trampa que podrías, pero definitivamente? Man, al fin llegamos con las herramientas, güey, al fin. Man, amigo. Oh, man, este está bueno. Este es como un escáner. Un escáner de lápiz. Vos lo marcás y ahí te lo toma todo escaneado la pregunta y la pregunta que está escaneada te lo responde. Efectivamente no deberías encontrar en Amazon. Bueno, ahí ya lo hizo. Más común es, sorpresa, la más barata. Bolígrafos retráctiles con hojas bolígrafos machistas extraíbles para trazar notas. Desde solo $4.99. Incluso puedes encontrar algunos preimpresos con la tabla periódica para esos acertijos de química. También está esta calculadora inteligente con un toque especial. Cuenta con una tableta de escritura borrable dentro de la carcasa que desaparece al bloquearla. Otra opción de alta tecnología es este bolígrafo estándar con interpretación en vivo por IA, que puede leer y traducir texto de exámenes o apuntes al instante. Man, eso sí está bueno para mí. Una función pensada para el aprendizaje de idiomas, pero fácilmente usada para el mal. Y para una opción más avanzada, algunos estudiantes optan por calculadoras científicas programables por unos $70, como la Casio. No, man, eso no corre el Doom, ese corre más que el Doom 64. FX 9860G, que incluye la poco conocida función eActivity.
Aunque Amazon no detalla todas sus funciones, una búsqueda rápida en Google revela multitud de tutoriales que muestran cómo precargar notas y fórmulas en la memoria de la calculadora mediante un código sencillo. Una vez cargadas, podrás consultarlas más tarde durante el examen y nadie se dará cuenta. Ahí pongo el do, Otro artículo popular que deberías recordar es el bolígrafo de tinta invisible de Kikkerland con linterna UV incorporada. Se parece mucho a un bolígrafo común y corriente, pero te permite escribir notas visibles solo bajo la luz. Claro, esto depende de que no seas demasiado obvio y lo hagas a la vista del examinador. Pero para cualquiera que se tome en serio hacer trampas, quiero decir investigar métodos de trampa, existe el mini auricular espía oculto de QMax. Por solo $45, este producto tan discreto consiste en un bucle de inducción color piel que se lleva debajo del cuello y envía una señal inalámbrica a un auricular en miniatura también incluido. Al conectarlo a un dispositivo móvil oculto, el bucle permite escuchar notas pregrabadas con manos libres durante los exámenes. La desventaja es que tienes que conectarlo a tu teléfono, así que podría ser más útil. Pero claro, no estarás pensando en probarlo, ¿verdad? Aquí va una pregunta. ¿Para qué estudiar cuando puedes contratar a un joven de 19 años con una identificación falsa y un complejo de Dios para que lo haga por ti? En 2008, un grupo de estudiantes de preparatoria de Long Island fue arrestado tras intentar un fraude académico particularmente audaz. ¿Su arma secreta? Nada de alta tecnología esta vez. Les presento a Sam Eshagoff, el mercenario que convirtió las calificaciones fraudulentas en un negocio, un robo de identidad a la vez. Su modelo de negocio era simple. El estudiante de la preparatoria Great Neck North trabajaba de boca en boca y por solo un par de miles de dólares entraba en un centro de exámenes SAT con el nombre de otra persona. Obtenía el porcentaje de 97 y se iba a casa, mientras el estudiante real estaba sentado en casa viendo sorprendente en su cama. La laguna legal que Sam había encontrado. El Servicio de Exámenes Educativos de Estados Unidos permite a los estudiantes realizar los exámenes en cualquier centro del país. Solo se necesita una identificación de la escuela secundaria. Eso es todo. Una foto del rostro del estudiante con su nombre y fecha de nacimiento. Así que Eshagoff simplemente copió el formato de su propia identificación de la escuela secundaria, usando los nombres y fechas de nacimiento de sus jóvenes clientes con una foto de su propio rostro. Luego fue a centros de evaluación que no eran locales para los estudiantes, donde los examinadores no sabrían cómo eran realmente, y presentó el examen por ellos y funcionó. En una ocasión después de graduarse, incluso voló a casa desde la universidad para presentar el SAT 2 veces en un fin de semana, haciéndose pasar por estudiantes diferentes cada vez. De hecho, continuó con todo esto durante casi 3 años. Espero que sean muchas personas que no se den cuenta por obvias razones, man, amigo. Si son muchos, bueno, zafa igual, pero si son, no sé, la edad de persona, ahí estamos por problemas, amigos. Y obtuvo constantemente una puntuación percentil 97 o superior, porque era así de bueno. Pero la arrogancia suele pasarnos factura. Los profesores se dieron cuenta de que estudiantes que apenas sabían escribir universidad, de repente sacaban notas increíbles. Bueno, ahí ya cagó por escribir tan perfecto, se levantaron señor. Las cejas y se levantaron alarmas. El profesorado de la escuela identificó a 6 estudiantes cuyos promedios no coincidían con sus puntuaciones y que habían presentado el examen SAT en un centro examinador diferente al local. Tras ser interrogados por la policía, confesaron haberle pagado a Eshagoff y se acabó la partida. El tramposo fue arrestado y sacado de su casa, donde vivía con sus padres. Pero al ser confrontado no se dejó humillar precisamente. En una entrevista en 60 Minutes en 2012, Eshagoff admitió con orgullo hacerse pasar por otros estudiantes unas 20 veces e incluso afirmó que estaba salvando vidas. Bueno, no creo que el amable bombero de tu ciudad acepte propinas de $1,100. Ante los cargos de fraude y suplantación de identidad, él se vio obligado a retirarse de la universidad. ¿Pero qué ocurrió después? Logró evitar la cárcel al aceptar un acuerdo con la fiscalía que lo llevó a dar clases particulares a estudiantes de bajos recursos para sus exámenes SAT. ¡Qué buena onda! Cielos, no se puede negar que es un karma bastante irónico. Bueno, nunca querrás oír las palabras Harvard y hacer trampa en la misma frase. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué la que posiblemente sea la universidad más prestigiosa de Estados Unidos implementó su código de honor en 2015? La respuesta se remonta a 2012, cuando se desenmascaró el mayor escándalo en la historia de la Ivy League. Más de 125 estudiantes fueron arrestados por dar respuestas casi idénticas en un examen final.
El examen era para llevar a casa con libro abierto, internet abierto. Básicamente podías ver lo que quisieras siempre y cuando siguieras una simple regla, sin colaboraciones. ¿Y para qué clase era este examen? Adivina. No era de mecánica cuántica ni de ciencia espacial. Gobierno 1310, introducción al Congreso. ¿Qué? Bueno, eso explica muchas cosas. Las consecuencias fueron monumentales. Algunos estudiantes fueron reprobados, otros suspendidos, a los atletas se les prohibió competir y quizás lo más significativo, Harvard se vio obligado a lanzar su nuevo y brillante código de honor 2 años después, con todo y su propio evento durante la orientación para estudiantes de primer año. La promesa, no hacer trampa. Revolucionario. Pero piensa un momento en lo más absurdo de todo esto. Era un examen a libro abierto para llevar a casa. Literalmente podían usar internet. ¿Qué tan tonto eres para que todavía te atrapen copiando? Al final, la mitad de los estudiantes investigados se vieron obligados a retirarse tras el escándalo. Eso es aproximadamente el 1% de todos los estudiantes de pregrado de Harvard en ese momento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza la escuela! ¿Por qué no le ayudan a los estudiantes, güey? Bueno, volvamos a los padres por un segundo. En concreto, a sus métodos de crianza a veces cuestionables. You doctor yet? No, Dad, I'm 12. Oh, Talk to me when you doctor. Por ejemplo, hace unos años, durante un examen de nivel avanzado, un pobre niño entró en pánico a la mitad de un examen. Salió corriendo al baño y llamó a su papá, que era profesor en la escuela, para pedirle ayuda. ¿Y qué hizo su padre? Lo denunció en el acto. ¿Qué? Vaya, qué mano dura. Sí. En 2016, 3 ambiciosas estudiantes de medicina de una universidad de Bangkok fueron descubiertas con gafas con cámaras integradas, como las de Wan Lee Kun. Al igual que las de Wan, estas gafas de alta tecnología tomaban fotos de los exámenes y se las enviaban a alguien externo, quien luego buscaba las respuestas y se las enviaba. Solo que este tipo las enviaba directamente a un reloj inteligente en la muñeca de cada estudiante. Al parecer se creían astutas, pero los supervisores pronto empezaron a notar que los exámenes se estudiaban con demasiada atención. Cabezas ladeadas en ángulos extraños y relojes con destellos sospechosos. Los dispositivos fueron confiscados y las estudiantes fueron puestas en la lista negra, sin que se les permitiera repetir el examen. ¡Auch! Resulta que habían pagado casi 800,000 baht o $24,000 cada una por la oportunidad. ¿En serio, de dónde sacan tanto dinero estos estudiantes? Sí, ¿cómo? El escándalo desató serias demandas de un cambio en las leyes de persecución de exámenes. En algunos casos, en Tailandia, las trampas se han vuelto tan comunes que los métodos de seguridad incluyen la instalación de cámaras en las salas de examen y obligar a los estudiantes a usar gorros antitrampa, que pueden adoptar prácticamente cualquier forma. A primera vista, estos ridículos sombreros funcionan como anteojos para caballos, bloqueando la visión periférica de los estudiantes para evitar que miren las hojas de los demás. En realidad, no sé. A mí me parece un buen escondite para una trampa. Y curiosamente, solo un año después, arrasó la película tailandesa Bad Genius, sobre un estudiante que crea un imperio de trampas. ¿Coincidencia? Creo que no. Los exámenes Chun. Aunque mi escena favorita de trampas es sin duda esta. El drama japonés Gokusen. Con métodos absurdos como garabatear notas en la parte inferior de un parche loco y ocultarlas dentro de una rata. Uno pensaría que es tan extraño porque es ficción, pero nosotros sabemos que no. Pero algo que no incluía es uno de estos. Sí, es un reloj inteligente que puede proyectar lo que quiera sobre ti, incluso notas de exámenes. Desarrollado por Looney Watch, es solo una prueba de concepto por ahora, pero incluso podrías controlarlo como una computadora, usando tu brazo como pantalla táctil. No es precisamente sutil, pero sabemos que algún idiota lo intentará. No es que los estudiantes sean los únicos pillados copiando. Po Joan Nie, directora de clases particulares de secundaria y entonces de 57 años, huyó de Singapur tras ser descubierta organizando una compleja red de fraude entre tutores y alumnos. Ella y 3 de sus tutores habían recibido $6,100 cada uno de un hombre chino para ayudar a 6 estudiantes chinos a aprobar sus exámenes GCE en 2016. Su método era similar al de Wan Lee Kun, excepto que en lugar de gafas, una tutora dentro de la sala de exámenes llevaba un teléfono con cámara oculto sujeto al pecho. Una idea que curiosamente tiene una escena similar en Gokusen. Pero a pesar de todo el esfuerzo, el supervisor oyó ruidos inusuales provenientes de la ropa de uno de los estudiantes. Y boom, el plan maestro, que no era precisamente perfecto, fracasó en cuestión de minutos. Sin embargo, Po no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. ¿Por qué no? Tras un juicio de un año donde fue declarada culpable de 27 cargos de fraude y condena a 4 años de prisión, huyó del país y no se le ha visto desde entonces. ¿Dónde está ahora? ¿Quién sabe?
En 2003, 6 estudiantes de la Universidad de Maryland optaron por una táctica más tradicional. ¿Cuál? Entrar a escondidas con sus celulares a la sala de exámenes y enviar mensajes de texto a sus amigos para pedirles respuestas. No contaban con que sus profesores les tenderían una trampa ingeniosa. A ver. Esos amigos de afuera buscarían la clave de respuestas del examen, que estaba disponible en línea, y enviarían las respuestas por mensaje de texto a la sala. Sin que ellos lo supieran, los profesores habían subido a escondidas una hoja de respuestas falsas con respuestas incorrectas. No. Así que cuando llegó el día del examen, se sentaron, calificaron los exámenes y esperaron a ver qué estudiantes habían caído en la trampa. No. Tras ser confrontados, los 6 confesaron y reprobaron la clase. Pero bueno, al menos no intentaron nada tan objetivamente descabellado como este tipo, al que atraparon usando el teléfono debajo del escritorio, con el brazo metido en la chaqueta y la manga encima. ¿En serio? Al menos tengan un poco más de creatividad como esta chica. ¡No! Sí, ese es un brazo falso. Pero escribirle a un amigo es una cosa. Ser parte de la mayor estafa de admisión universitaria de Estados Unidos es otra muy distinta. Aquí entra la operación Varsity Blues, el extenso plan criminal que implica a grandes figuras de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quienes se vieron envueltas en cargos federales tras recurrir a medios ilícitos para que sus hijos ingresaran a la universidad. Encabezado por el coach de vida William Rick Singer, el escándalo es tan ridículo que parece que su nombre proviene de una mala película deportiva de los 90. Y alerta de spoiler, así es. Así que este es el asunto. En 2014, Singer fundó una fundación sin fines de lucro llamada Key Worldwide, que afirmaba ayudar a estudiantes desfavorecidos de todo el mundo. La realidad no era más que un fondo para sobornos, a través del cual se canalizaban pagos como donaciones benéficas. Singer se embolsaba una parte y usaba el resto para sobornar a quienes pudieran conseguirle los resultados que él garantizaba. Esto se hacía de dos maneras: manipulando los resultados de los exámenes o falsificando las habilidades deportivas de estudiantes para asegurarles un trato especial. Algunos estudiantes desconocían por completo todo el proceso, mientras que otros sabían perfectamente que sus exámenes SAT iban a ser corregidos o cambiados discretamente por supervisores a sueldo de mamá. Algunos incluso fueron llevados a sitios de prueba especiales donde el supervisor literalmente se sentó allí corrigiendo sus exámenes frente a ellos. Sin mencionar los perfiles atléticos falsos, sí. Estas son imágenes reales retocadas con Photoshop que salieron a la luz en el escándalo. No, tampoco sé cómo alguien cayó en eso. La hija de la actriz Lori Loughlin, Olivia Giannulli, fue obligada a posar en una máquina de remo y la foto fue enviada a Singer para crear un perfil atlético, a pesar de que Giannulli nunca había remado en un bote en su vida. De hecho, sus padres pagaron más de $500,000 para que ella y su hermana ingresaran a la Universidad del Sur de California. Y la hija de Huffman, su puntaje SAT saltó mágicamente 400 puntos después de que su madre le pagara a un supervisor $15,000, lo que es probablemente menos de lo que gasta en su compra semanal de alimentos. Pero todo empezó a desmoronarse cuando los investigadores que trabajaban en un caso completamente distinto recibieron información de un ejecutivo financiero. Este afirmó que un entrenador deportivo de la Universidad de Yale le había pedido un soborno para que su hija ingresara en una universidad de la Ivy League y que había accedido a usar una grabadora y reunirse con él. Efectivamente, el FBI atrapó al entrenador deportivo, quien reveló la verdad sobre otros cómplices, y los condujo directamente a Singer, quien también cooperó para destapar el plan. En 2019, el escándalo se Me tengo que ir, amiguita, abrazo. Ok, nos vemos, Jaicito, nos vemos. hizo público y Singer se declaró culpable de diversos cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a la justicia. A pesar de enfrentarse a una condena de 3 años y medio, Singer finalmente cumplió solo 16 meses y fue liberado en agosto de 2024. Finalmente, más de 50 personas fueron acusadas en el escándalo de fraude y la mayoría de los estudiantes involucrados fueron expulsados por sus universidades. Y Huffman fue condenada a 14 días de prisión, 250 horas de servicio comunitario y una multa de $30,000. Loughlin recibió 2 meses de prisión, 100 horas de servicio comunitario y una multa de $150,000, mientras que su esposo recibió 5 meses y una multa de $250,000. Así que en conclusión diría que no valió la pena. Bien, hasta ahora lo hemos evitado, pero es hora de hablar del estudiante que ha logrado colarse en todas las salas de conferencias y seminarios del mundo durante los últimos años: ChatGPT. Apenas unas semanas después de que OpenAI lanzara su encantador chatbot para la investigación en 2022, profesores de todo el país comenzaron a notar algo extraño. Los estilos de redacción de ensayos de los estudiantes estaban cambiando por completo.
Tras pasarlos por el detector de IA de ChatGPT, miles de ellos fueron marcados como escritos por el software. Un profesor recordó un ensayo que había calificado como muy bien escrito, pero erróneo. Incluía datos extraños que nunca había mencionado en clase y más de una afirmación sin sentido que habría hecho sospechar incluso a Wikipedia. Otra estudiante del Reino Unido recurrió a la IA para que la ayudara a escribir un ensayo, pero terminó en un tribunal de mala conducta académica, lo que resultó en un rotundo 0 en uno de sus módulos. Eso le pasa por pendejo, por no leer, amigo. De hecho, las cifras obtenidas por el periódico estudiantil británico The Tap mostraron que en 2023, 377 estudiantes universitarios fueron investigados por copiar en sus trabajos de curso, y al menos 146 fueron declarados culpables en todo el país. Me pregunto cuántos estudiantes no descubrieron. A un profesor le pareció que había algo sospechoso, y empezó a usar palabras inapropiadas como Frankenstein y banana en las preguntas de su ensayo, escritas en letra blanca diminuta. Cuando los estudiantes introdujeron la pregunta en ChatGPT sin darse cuenta, también pegaron este texto, que repetía con total seguridad anécdotas sobre monstruos de frutas ficticios, lo que facilitó enormemente que los profesores identificaran a los alumnos que no estaban escribiendo sus propios ensayos. Y mira este gráfico. ¿Ves esa enorme caída a finales de mayo? Es la caída del tráfico del sitio web durante los meses de junio y julio, es decir, las vacaciones de verano en Estados Unidos. Creo que podemos equiparar ese eje Y con el tiempo que los estudiantes pasan sin usar el cerebro, y no lo digo en el sentido académico. ¿Cuál es el método de trampa más tonto, más creativo que has visto o incluso has probado? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Amigo. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Bueno, ¿y qué aprendimos acá en este video? Es que si quieres hacer trampa bien, primero, nunca te confíes en la IA porque te pone cualquier cosa. Tienes que leerlo, amigo. Quieres que leerlo si es que está bien o no, que te pone la IA. Si quieres hacer trampa, hacerlo bien, amigo, que no te descubran. Y si te descubren, cuidado, te van a romper bien el orto con la billetera. Y eso. Y bueno, ahí al techo. Y esas cosas. Y eso es chino. Y sí, y naciste en China. Así, amigos, fuiste. Ahí te van a poner, te van a poner a estudiar todo el día. Así que sí. Bueno, este fue el canal de Sorprendente sobre estudiantes más idiotas atrapados haciendo trampas. Así que sí. Abajo en los enlaces este video que participan de Sorprendente. Así que sí, chicos. Si te relacionas, dale like, comparte, comenta y comparte el video. Exacto. Este video fue grabado en Twitch como YouTube. Y esas cosas. Ahora sí. Ya fijaré, nos vemos en el próximo video. Chao.